Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El objetivo de este video es mostrar de manera un poco resumida el funcionamiento de los dos programitas que tocaba mostrar el día de hoy, pero que por cuestiones logísticas no pude integrar. Eso se explicará más adelante. Pero bueno, o sea, yendo al grano directamente, aquí tenemos el código implementado del primer programa, es decir, el de las partículas PSO. Aquí simplemente nosotros tenemos una función que define el volumen de la barra ya mecanizada. Tenemos una función denominada interpolación que lo que hace es extraer de los datos de diámetro mayor, diámetro inferior y el radio un valor de concentración de esfuerzos estático a partir de esa tablita que se define en el documento que se nos entregó. Creo yo que una de las partes más importantes del programa es esta función que se denomina apto, que lo que hace es crear una combinación de variables acordes a las restricciones del problema. Aquí se enumeran todas las restricciones del problema y lo que se hace es crear una combinación de variables acordes a las restricciones, como ya lo comenté. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un apto para un diámetro mayor de, mm, por ejemplo, 50 milímetros, 0,05. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es ingresar este dato y nos saca una combinación correcta o idónea de un diámetro mayor, un diámetro menor, un radio en talla, un valor de concentración de esfuerzos, esto a partir de la función interpolar, el valor del volumen en metros cúbicos y el valor del esfuerzo. Si nosotros nos ponemos a detallar minuciosamente, esto cumple todas las restricciones. Por ejemplo, la relación entre diámetro mayor y diámetro menor. Perdón, un momento. Denominemos esto como X. Ok. Sería X de 1,1 sobre X de 1,2. Da 1,66, que está dentro de la restricción del problema, ya que la relación entre diámetros está entre 1,01 y 2. Otra relación importante es que el radio debe ser menor a la mitad de la resta de los dos diámetros. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, vamos a hacerlo así de esta manera. Sobre 2. Nos da de 18 milímetros. Y aquí nosotros tenemos 10 milímetros, que es lo ideal. Y como vemos, el esfuerzo no se me va a pasar de los 90 megapascales. Esta función se utiliza recurrentemente en el programa, tanto en el de PSO como en el de las bacterias, para crear los individuos de manera correcta y pues para que nunca se me salga de el espacio de búsqueda que se ha planteado inicialmente. Entonces aquí, como vemos, los resultados de esta función apto es el diámetro mayor, el diámetro menor, el radio, el valor de el factor de concentración de esfuerzos estáticos que se calcula por acá conforme una interpolación, el volumen tal cual y el esfuerzo. Ya lo siguiente es determinar todos los datos del problema: el diámetro máximo entre 100 milímetros y 10 milímetros, diámetro menor máximo, por así decirlo, que está entre 100 milímetros y 7 milímetros. Pero entre 70 milímetros y 10 milímetros, se me olvidó por el momento. Y el radio, que está entre 1 milímetro y 15 milímetros. Las longitudes, eso ya se determinó. Aquí nosotros determinamos simplemente el número de individuos y el número de generaciones. Creo que el valor más óptimo eh, que he encontrado es un valor con un número de generaciones demasiado alto, y por eso el programa se demora tanto, pero ese valor lo mostraré más adelante. Aquí tenemos el valor de la carga, el esfuerzo con el cual se medirá el criterio de falla. Yo utilicé una inercia variable desde 0,9 hasta 0,4. C1 y C2 es igual a 2. Aquí simplemente en esta parte lo que se hace es crear una población inicial
las velocidades son cero, luego la velocidad irá variando, se calcula el PSBs, el PBs, para la población inicial serán los mismos datos de la población inicial y de manera inmediata se calcula el GBest, que ese será el valor que nosotros finalmente vayamos a mostrar como resultado de haber corrido el programa. Yo pues utilicé una velocidad máxima para que las partículas no se me salieran del espacio de búsqueda, más o menos de este estilo. Igual las velocidades terminan siendo bastante altas, por eso siempre se me salen del espacio de búsqueda, entonces opté por poner una velocidad máxima baja porque eso me ahorra poner, eh, me ahorra problemas, mejor dicho. Aquí lo que se hace ya, aquí se inician las generaciones, por aquí se inician los individuos, como vemos la inercia va cambiando desde un 0.9 hasta 0.4 que creo que se utiliza incluso en ejemplos de las diapositivas. Eso es un arreglito que dice simplemente, lo que dice acá es que si se sale del espacio de búsqueda, eh, cuando se le sumen las velocidades a las posiciones actuales, es decir, cuando la posición de la partícula cambie, pues que me cree una nueva combinación aleatoria que no se salga dentro del espacio, que no se salga del espacio de búsqueda para evitar problemas en el programa. Esto es lo que me ha dado mayores resultados. Es decir, lo que se hace acá es que si la partícula se sale del espacio de búsqueda, yo lo que hago es regresarla al espacio de búsqueda en una posición aleatoria, pero que cumple con todas las restricciones. Ya. Entonces aquí los inicios del programa, aquí hice un loop de 10.000. Esto es simplemente para que cuando se sumen las nuevas velocidades y demás, siempre me salga una combinación adecuada. Es decir, cuando se sumen las velocidades, si esas combinaciones de variables del problema, tanto los esfuerzos como el factor de concentración de esfuerzos y demás son correctos, pues simplemente me lo indique como un valor apropiado y pues simplemente lo va a guardar. De lo contrario, hace una serie de procedimientos. Si no cumple las restricciones, pues básicamente me va a crear otra proceso, va a reemplazar ese individuo por otro que está dentro del espacio de búsqueda, pero con cierta aleatoriedad, es decir, no va a estar en la misma posición ni en la posición anterior, sino en una posición aleatoria. Lo anterior es porque se me presentaban muchos problemas con la corrida del programa. Y esto, es decir, crear una nueva posición aleatoria me genera siempre los mejores resultados. Yo intenté incluso que si se sale el espacio de búsqueda, regrese a la posición anterior y de ahí vuelva a correr, pero no me da buenos resultados. Incluso planteé que también tomara la mejor posición de esa partícula o que se tomara la mejor posición o la mejor posición global de las partículas, pero en realidad no fue muy fructífero. La mejor es crear, es decir, si se sale del espacio de búsqueda y de las restricciones, lo mejor es crear una nueva partícula en una posición aleatoria dentro del espacio de búsqueda y que cumpla con las restricciones del problema. Entonces aquí todo lo que le escribí anteriormente está en todo este pedazo. Y lo que finalmente me va a hacer es que si esa combinación de variables del problema y el esfuerzo son correctos o adecuados, pues simplemente que mire a ver si esa posición eh, tiene mejores características y la guarden en la PSB, en el PBS o el GBS dependiendo del caso. Y pues siempre esos valores se van actualizando. Ahorita vamos a ver más o menos cómo funciona. Entonces el objetivo final del programa es que para cada generación me muestre el GBS para ver cómo va variando. O sea, se van a mostrar los datos cada vez que haga la iteración. Y finalmente el resultado es que me va a mostrar el número de generaciones, el número de individuos que utilicé, me va a mostrar un poco de manera más clara los datos de lo mejor que puedo haber encontrado y nada más. Entonces simplemente vamos a hacer aquí una demostración. Vamos a correr con 100 individuos y con 100 generaciones y lo vamos a ver a continuación. Aquí ya empieza a calcular. Entonces como esto es para cada generación, la primera generación me dio
Gives de 71 milímetros de diámetro mayor, 48, bueno, así. Aquí tenemos el diámetro mayor, el diámetro menor, el radio en talla, el factor de concentración de esfuerzos estático, el volumen en metros cúbicos y el esfuerzo. Entonces vamos a ver cuando termine. Ahorita les muestro un ejemplo más concreto que utilicé. Como vemos, este programa es un poquito más demorado que el siguiente que les voy a mostrar, que es el de las bacterias. Bueno, aquí tenemos el resultado final. Entonces, como le dije, son 100 individuos, 100 generaciones. Y la mejor combinación que encontró para 100 generaciones es 59 milímetros de diámetro mayor, 49 milímetros de diámetro menor, 4.48 de radio en talla, 1.33 de factor de concentración de esfuerzos estático, un volumen en metros cúbicos de 0.008638 y un esfuerzo muy cerca a los 90 megapascales. Esto, como ya les dije, para 100 generaciones. He corrido varias veces el programa para que me corra con un número de generaciones incluso exagerado, a ver qué me bota. Y he tomado los datos muchísimas veces y este es el mejor resultado que he encontrado. Esto es para 10.000 generaciones. Y ya pues el resultado cambia bastante. Aquí tenemos 54 milímetros, 54.48, 54.83 milímetros de diámetro mayor, 50.23 de diámetro menor, radio en talla de 2.29 y así sucesivamente. Si lo comparamos un poco, aquí no se puede ver de manera muy clara. Bueno, si lo comparamos con el anterior, con lo que les mostré en la imagen, pues este termina siendo no tan bueno como la solución de 10.000 generaciones. Obviamente que eso dependerá de si uno tiene la disponibilidad de tiempo para correr el programa un largo periodo de tiempo, porque se demora más de 20 minutos en mostrar todos estos datos. Pero tiene la ventaja que por lo menos estos datos me permiten, en dado caso, por ejemplo, llegar a comprar una barra más pequeña para realizar estos dispositivos. Por ejemplo, aquí se podría comprar una barra de 2 pulgadas y un cuarto y que se vende en el mercado, y con eso tocaría comprar una más grande y pues eso será muchos más costos. Y el siguiente programa que quería mostrar es el de las bacterias, que tocaba básicamente interpretar un programa que había en MATLAB, pero básicamente aquí utilicé lo mismo, salvo que se cambió la mecánica de cómo se actualizaba la posición. Esto me costó un poco de trabajo y la verdad no lo implementé todo, pero básicamente capté la idea general, y era que se tenía una posición inicial de la partícula, de la bacteria. Se le da pues como para cada generación se le da una posibilidad para que ella se moviera en línea recta con esas dimensiones un número determinado de veces. Por ejemplo, en este caso creo que son 4 veces. Si se mueve una vez y no encuentra una mejor posición, es decir, un valor menor de la función volumen, pues va a dejar el valor anterior. Pero si está encontrando constantemente eh, mejores valores, es decir, puede moverse 4 veces y encontrar valores mejores, 1, 2, 3, 4, entonces va a tomar esta última posición como la mejor para esa generación, y pues va a cambiar los datos y demás. Y se utilizan siempre las mismas restricciones, muy similares a como lo utilicé en el programa de las partículas. Es decir, que si se me sale del, del, del espacio de búsqueda, pues yo lo regreso a una posición aleatoria dentro del espacio de búsqueda y que cumpla con todas las restricciones. Este problema tenía un particular inconveniente en que como las velocidades eran, o como la partícula se podía mover tantas veces,
en ocasiones el radio en talla me daba negativo y cuando hacía las operaciones de interpolación y demás, me podían dar datos de factor de concentración de esfuerzos con números imaginarios, por ejemplo, o esfuerzos imaginarios, lo cual no tiene sentido. Entonces me tocó hacer una serie de restricciones adicionales, que por ejemplo es que si el radio de entalla me da negativo, pues básicamente me creo otro radio de entalla aleatorio que cumpla con las restricciones para poder de alguna manera mantener estable el programa. Este también se va a evaluar con 100 generaciones. Aquí las generaciones creo que perdón, aquí la tenía con 10.000, a ver qué pasa. Con 100 generaciones, que aquí es el NS, o se pueden interpretar como generaciones, y un número de individuos de 100, pues lo vamos a correr a ver qué pasa. O sea, la primera impresión es que el programa es mucho más rápido, pero no llega a tan buenas conclusiones como el anterior. Lo vamos a ver a continuación. Si lo podemos ver, calcula muy rápido todo. Entonces este fue el mejor resultado que puede encontrar. Fue de 65 milímetros, 61 milímetros, 1.2 milímetros, en fin. El punto es que utilizando este programa de bacterias, pues a mi parecer el resultado no va a ser tan bueno comparado con el anterior programa, pues ya que tocó hacer las modificaciones respectivas y, y- e interpretar un programa que había hecho alguien más, y pues para mí eso es un poco complicado. Pero básicamente la idea central del programa está un poco captada, pero pues obviamente me quedaría con el primero porque pues obviamente conozco mucho mejor su funcionamiento y sé cómo conducirlo para que llegue a mejores términos. Entonces pues básicamente sería el contenido de los dos programitas. Ya mostré los resultados, creo que este fue el mejor y creo que es muy bueno en base a las comparaciones que había hecho con otros compañeros que dan más o menos diámetros mayores de 63 milímetros, lo cual me parecía muy grande. Entonces a grandes rasgos ese sería el funcionamiento de los dos programitas y ojalá que cumpla